Un saludo muy especial para todas las personas que ven nuestros videos, que nos siguen en redes sociales y visitan nuestra página web. Ahora estás percibiendo realidad, el canal que te brinda las herramientas pedagógicas y didácticas que vencen las barreras de la discapacidad visual. Está dirigido a todas las personas que trabajan en procesos de inclusión. Mi nombre es Jorge Adolfo Nieto Díaz, un docente de Ciencias Naturales de Bogotá, Colombia, apasionado por la enseñanza de la ciencia y todo lo relacionado con su didáctica. Veamos brevemente algunos conceptos teóricos relacionados con la medición. No se te olvide darle like al video, suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones y hacer comentarios y sugerencias que nos permitan mejorar día a día en la búsqueda de un verdadero proceso de inclusión en las aulas. La medición es un proceso que consiste en cuantificar un evento o fenómeno y nos indica cuánto hay de algo, es decir, que nos indica una medida. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos un sismo, no todos somos igual de sensibles. Algunas personas dicen yo no sentí nada, otras personas dicen estuvo fuertísimo. Y en realidad no nos podemos quedar con esa, digamos, con esa impresión. Inmediatamente vamos a las noticias y allí nos van a decir de cuánto fue la intensidad de ese sismo o de ese terremoto dado el caso. Y entonces nos dicen, por ejemplo, que digamos que el sismo tuvo una intensidad de 6 grados en la escala de Richter. Y entonces nosotros ya ahí tenemos una medida y podemos decir, así yo no lo haya sentido, podemos decir estuvo fuerte ese sismo. Pero también podemos decir que sea cualquier escala, por ejemplo la escala de Mercalli también tiene sus propias apreciaciones y algunas personas estarán pendientes, digamos, de cuánto se establece, digamos, ahí en esa escala. Pero lo cierto es que sea una o sea la otra, nosotros debemos estar pendientes de cómo fue cuantificado ese fenómeno. Las medidas se clasifican en dos tipos. Tenemos medidas escalares y tenemos medidas vectoriales. Las medidas escalares se determinan dando un solo número real y una unidad de medida. O sea, son dos datos los que tenemos en una medida escalar. Por ejemplo, yo puedo decir que le digo a otra persona, hay 10. Y la persona me mira y me pregunta, ¿10 qué? O sea, que hay 10, pero 10 qué. Entonces yo tengo que decirle, hay 10 kilos, hay 10 dólares, hay 10 segundos, hay 10 litros, hay 10 grados, hay 10 amperios. O sea, el 10 solo no me dice absolutamente nada. Me cuantifica, pero no me precisa de qué estoy hablando. Entonces el número acá, este número, va acompañado de algo acá y eso es lo que nosotros utilizamos como una unidad de medida. Las medidas vectoriales se determinan con tres datos. Un número real, una magnitud y una figura geométrica llamada vector, que técnicamente pues es una flecha, pero en física se conocen como vectores. Por ejemplo, aquí tenemos el gráfico de un carro. Yo le puedo preguntar a una persona, ¿este carro está quieto o está en movimiento? Y la persona me puede decir, está quieto. Pero desde el punto de vista físico, yo a ese dibujo le acomodo un dato. En la parte de abajo coloco 50 kilómetros por hora y vuelvo y pregunto, ¿el carro está quieto o está en movimiento? Pero la persona puede decir, está en movimiento, porque mira este dato y este dato indica precisamente eso, movimiento. Ahora yo le pregunto, ¿hacia dónde va el carro? ¿Derecha o izquierda? Y entonces ahí aparece un dibujo
que es una flecha, pero que en física lo llamamos un vector, y es el vector el que me indica, no solamente indica movimiento, sino también indica dirección. Y en este caso, digamos, en este caso de este dibujo, puedo decir que este carro se mueve hacia la derecha. Las medidas escalares se clasifican en principales y secundarias. Las medidas escalares principales son 7. Medidas de intensidad de corriente eléctrica, medidas de intensidad luminosa, medidas de longitud, medidas de masa, medidas de tiempo, medidas de cantidad de materia y medidas de temperatura. Todas ellas tienen un patrón y tienen una abreviatura. Por ejemplo, las medidas de intensidad de corriente eléctrica, su patrón es el amperio y la abreviatura es una A mayúscula. Quiero recordarles que aquí en matemáticas y en física específicamente, las abreviaturas no tienen punto, no tienen plurales. No puedo decir amperios y colocarle a la A una S, eso es incorrecto. El amperio o amperios en plural tiene la misma abreviatura, que es la A mayúscula. Las medidas de intensidad luminosa tienen como patrón la candela y su abreviatura es CD, ambas letras en minúscula. Las medidas de longitud, el patrón es el metro, su abreviatura es una M minúscula, no lleva punto. No es como algunas personas que escriben metro, MTS, no es correcto. La abreviatura es una M y es minúscula. Las medidas de masa, su patrón es el kilogramo y su abreviatura K mayúscula, G minúscula. No es, bueno, digamos que esa es la medida patrón, pero digamos que en la práctica nosotros hacemos más relación al gramo que no al kilogramo. Sin embargo, esta es una medida estándar que fue establecida ya de una manera, digamos que científica, y el kilogramo original para establecer esa medida está en la oficina de pesos y medidas en París. En las medidas de tiempo, el patrón es el segundo y su abreviatura es una S minúscula. En el caso de medidas de cantidad de materia, el patrón es la mol y su abreviatura es mol, las tres letras en minúscula. Y las medidas de temperatura, su patrón son los grados Kelvin y su abreviatura es una K mayúscula con un cerito que está como superíndice en la parte izquierda de la letra. Ahora, esta medida se estableció desde el punto de vista científico porque había otras escalas de temperatura, como en el caso de los grados de Raoult, el caso de los grados Fahrenheit, el caso de los grados Celsius o centígrados. Y para unificar esta parte se estableció la escala de Kelvin. Aquí tenemos la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, esta que está aquí, está localizada en París. Aquí tenemos las siglas, pero en español, pero aquí las podemos ver en francés. Esta oficina tiene una sede en Saint-Cloud, en un suburbio de París, y es el órgano coordinador mundial de la metrología. Metrología es una rama de la ciencia que estudia las mediciones y sus aplicaciones. En esta oficina se encuentra el kilogramo, que es el patrón internacional, como patrón internacional, y que fue la última unidad materializada del sistema internacional de unidades que se utiliza hoy en día y que en el 2019 reemplazó a lo que era el sistema decimal, y allí se encuentra almacenado ese kilogramo. Aquí tenemos una foto del kilogramo que se encuentra precisamente en esta oficina. Las medidas, como sabemos, tienen una serie de patrones, y en esta oficina digamos que se legisla toda esa parte de cómo es que se mide, y se hace precisamente para que nosotros podamos medir igual aquí y en cualquier parte del mundo. Por ejemplo,
Observen ustedes esta regla o esta parte de una regla que yo tengo y que, por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar a Tokio y la compré en Tokio. Y vengo aquí a decirle a las personas, mire, me compré esta regla en Tokio. Y entonces alguna persona, y más por ejemplo aquí en Bogotá, que hay tantos sitios donde venden artículos escolares, me va a decir, pero ¿y usted para qué se traía una regla de Tokio si aquí en la papelería de la esquina de mi casa venden todas las reglas que usted quiera? ¿Y cuál es la diferencia entre una regla de Tokio y una regla de acá? Ninguna. No tendría, digamos, no tendría sentido traerme una regla de allá porque miden exactamente lo mismo. Esas son medidas estandarizadas y se estandarizaron en todo el mundo. Las medidas escalares, tanto principales como secundarias, tienen una serie de patrones. Por ejemplo, la medida de longitud, ya dijimos que el patrón es el metro, pero nosotros vamos a encontrar que a partir de esos patrones, digamos en este caso del metro, hay múltiplos y hay submúltiplos, o sea, medidas mayores que el metro, medidas menores que el metro. Entonces, por ejemplo, los múltiplos tenemos el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, el miriámetro, el megámetro, gigámetro, terámetro. En el caso, por ejemplo, de los submúltiplos tenemos el decímetro, el centímetro, el milímetro, el micrómetro, nanómetro, picómetro. Hablamos de milímetros cuando hablamos de las ondas, recuerden ustedes el video de las ondas, de micrómetro cuando hablamos, por ejemplo, en el video de cómo se sacan las muestras para observar a un microscopio, que tienen que hacer muy delgaditas y son precisamente micras o micrómetros. Y hablamos de los nanómetros cuando hablamos de las longitudes de onda, de los diferentes colores, también en el video de las ondas. Las medidas escalares secundarias, pues como su nombre lo dice, se desprenden de las primarias. Voy a tomar como el caso de las medidas de longitud. Aquí tenemos un metro. Y ese metro, entonces, lo podemos tener como un espacio digamos en el suelo de 1 metro por 1 metro. Y es lo que nosotros hemos denominado metro cuadrado. Y sabemos que, por ejemplo, nosotros pagamos impuestos sobre los apartamentos, sobre las casas, sobre los parqueaderos, sobre un depósito, y eso nos lo cobran por metro cuadrado. Entonces a nosotros, tanto el momento de comprar, nos dicen, por ejemplo, que 1 metro cuadrado vale tanto en un determinado sector de la ciudad, tiene un precio. Y es diferente a ese mismo metro cuadrado en otro sector de la ciudad. En el caso, digamos, del metro cúbico, es un espacio que mide 1 metro de alto por 1 metro de largo por 1 metro de ancho. Y encontramos que en el metro cúbico así nos cobran, por ejemplo, el consumo del agua o nos cobran el consumo del gas, es por metros cúbicos. Si ustedes hacen, digamos, el cálculo en un espacio de cuánto vendría a ser 1 metro, que es 1 metro por 1 metro por 1 metro, verán que es un espacio bastante grande y en esa medida nosotros podemos tener digamos, un alto consumo de agua o un alto consumo de gas. Miremos el centímetro. Cuando nosotros explicábamos también, por ejemplo, en el video de las ondas, todo lo que son aquí, la distancia que hay, por ejemplo, aquí entre el 10 y el 11, que es lo que denominamos un centímetro, pues también podemos tener el centímetro cuadrado, que es como medimos, por ejemplo, en superficies pequeñas, o podemos tener el centímetro cúbico. Un centímetro cúbico es más o menos como un dado de esos que utilizamos para jugar, o anteriormente que conseguíamos los cubos de azúcar. Un cubo de azúcar es aproximadamente eso, un centímetro cúbico, ¿sí? Pero si nosotros tenemos un recipiente de este tamaño, así de pequeñito como un cubo de azúcar, pero en realidad es digamos, un recipiente, y lo llenamos de agua o de cualquier líquido o fluido, nosotros encontramos que lo que le cabe a un centímetro cúbico es 1 mililitro.
Entonces nosotros encontramos que, por ejemplo, aquí tenemos 1000 mililitros. 1000 mililitros equivale a lo que es un litro. Pero estos 1000 mililitros también equivalen a 1000 centímetros cúbicos. Y por esa razón, si ustedes se han dado cuenta, cuando uno compra una bolsa de leche, encuentra que esa bolsa viene marcada y algunas bolsas vienen marcadas así, 1000 mililitros. Otras bolsas vienen marcadas así, 1 litro. Y algunas bolsas vienen, inclusive hay bolsas que pueden venir marcadas como 1 decímetro cúbico. Pero también es muy tradicional que encontremos que la bolsa diga 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Y se escribe precisamente cm, ambas en minúscula, como aquí dm decímetro, pero el centímetro se escribe cm minúscula elevado al cúbico. Y no cc como sucede en algunas bolsas. Eso también es incorrecto. Entonces la bolsa puede venir marcada como 1 litro, o puede decir 1000 mililitros, o puede decir 1000 centímetros cúbicos, y estamos hablando exactamente de lo mismo. Estas son medidas de lo que nosotros denominamos capacidad, estas son medidas de superficie y estas son medidas de volumen. Entonces las medidas de longitud como esta y las medidas de superficie las trabajamos en el video de cómo las personas ciegas y de baja visión, o inclusive las personas videntes, pueden trabajar y manejar este tipo de medidas. Entonces los invito para que también vean este video, que tiene una información bastante importante. Para completar la información, encontramos las medidas vectoriales. Decíamos que las medidas vectoriales se designan con un número, una unidad de medida, y además de eso hay una flecha que se llama vector. Si yo le pregunto a una persona si esta persona del gráfico está jalando este peso o lo está depositando en la tierra, lo está soltando para que quede en la tierra. Entonces cualquier persona va a decir, no, sí lo está jalando. Otro dice, no, lo está soltando. No, nosotros tenemos que hacer caso a los dibujos que se encuentran, a los dibujos que se encuentran dentro de este esquema. Por ejemplo, acá, esta flecha indica que esto va subiendo. Y si esto va subiendo, este señor va jalando. Quiere decir que va subiendo este peso de 60 kilogramos. En el caso de un juego de estos que encontramos, por ejemplo, en los parques, encontramos que si nosotros le decimos a una persona o le preguntamos a una persona cómo funciona este aparato, la persona tiene que decir, yo me debo parar acá, con este pie hago fuerza hacia abajo, y en el momento en que yo hago fuerza hacia abajo, este sube, pero resulta que esto va combinado con dos movimientos, uno tirado hacia allá y otro tirado hacia acá, por el lado de las palancas. Entonces las palancas y digamos en este caso los pedales, aquí están las dos palancas, los pedales, en un movimiento continuo están, digamos, que producen ese movimiento, pero una parte sube y la otra parte baja. Entonces, por ejemplo, a este dibujo, a esta fotografía yo debería colocarle flechas para indicar ese tipo de movimientos. Miremos un gráfico del corazón. Si nosotros encontramos aquí el corazón, encontramos que hay muchas flechas, pero estas flechas, por ejemplo, estas tres, ¿qué indican? Que la sangre está saliendo del corazón. Estas flechas, ¿qué indican? Que la sangre está entrando al corazón. Estas flechas, ¿qué indican? Que la sangre está saliendo del corazón, y esta flecha indica que la sangre está entrando al corazón. ¿Qué me indica esta flecha? Que está pasando de esto, que vendría a ser una aurícula, a través de la válvula y pasa aquí a esta zona del ventrículo. Pero alguien dirá, bueno, pero ¿por qué estas dos flechas son de color rojo y estas tres también son de color rojo? Bueno, acá simplemente que nosotros aquí indicamos que sale sangre, lo llamamos oxigenada, y aquí entra sangre oxigenada que viene directamente del pulmón, etcétera. Bueno, pero las flechas son claves en este gráfico para entender el funcionamiento del corazón. Esas flechas técnicamente en física se denominan vectores.
Cuando nosotros vemos que hay personas jugando, por ejemplo, billar pool en este caso, encontramos que esta persona, digamos, si vemos la dirección del taco que esta señora le va a pegar a la bola, como que le va a pegar al centro, y si le pega al centro, le pegará a esta bola número 2. Pero si ella decide poner el taco hacia esta esquina de la bola, esta bola va a tomar un efecto y posiblemente le va a pegar a esta bola de acá. Si ella decide colocar el taco a este lado, va a tomar un efecto hacia este lado y posiblemente le va a pegar a esta bola. Dependiendo entonces de cuál va a ser el vector que ella utilice, va a darle un movimiento determinado a la bola. Por eso el juego del billar pool y del billar son juegos de mucha inteligencia, pero también de mucha aplicación de la física. Y tenemos en este caso, por ejemplo, una retroexcavadora. Si le preguntamos a alguien qué función está haciendo, pues no podría saber porque nosotros no le hemos colocado esos vectores y con los vectores podemos determinar si está excavando o si están subiendo el brazo, etc. Entonces las medidas tanto escalares como vectoriales son muy importantes en física, las encontramos absolutamente en todos los eventos de la vida y son importantes para que nosotros tengamos una dimensión exacta de lo que se está hablando o de lo que se está estudiando. Muchas gracias por tu atención. Ahora piensa en cómo podrías ayudar a una persona en condición de discapacidad y toma la decisión de hacerlo. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web. Nos vemos en un próximo video.